Hoy vengo a hablarles de un sacramento que causa temor en algunas personas y es el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Y por qué digo que causa temor? Porque se asocia con la muerte. Y es un sacramento que es un regalo de Dios para aquellas personas que lo necesitan, porque por medio de él el Señor llega a estas personas, las ayuda a sanar y a purificar su espíritu. Para todas esas personas que lo reciben con fe, es prepararnos para partir de esta vida a la vida eterna. Los sacramentales son signos externos y objetos que la Iglesia Católica utiliza para que por intermedio de ellos el Señor pueda enviarnos todas esas gracias que Él nos tiene a través de los sacramentos. Desde el mismo primer sacramento, que es el del bautismo, por medio del cual iniciamos nuestra vida cristiana. Luego el sacramento de la penitencia, donde el Señor perdona y nos absuelve pues de nuestros pecados. Luego el sacramento de la comunión, el de la confirmación de nuestra fe, el sacramento del orden que está dado para las personas que se deciden consagrar su vida al Señor, el sacramento del matrimonio y por último este del cual estamos hablando hoy, que es el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Quiénes pueden recibir este sacramento? Pues todas aquellas personas que están en riesgo de muerte, las personas que ya están en su etapa de vejez, las personas que de pronto van a ser sometidas a algún proceso quirúrgico o aquellas personas que de pronto han sufrido un accidente, algún estado de gravedad y que están en riesgo de muerte. No necesariamente son adultos mayores, pueden ser personas jóvenes que de pronto pasen por alguna circunstancia donde está en riesgo su vida. ¿Quiénes lo pueden administrar? Pues todos los obispos y los sacerdotes. ¿Cuántas veces se puede solicitar este sacramento? Todas las veces que la persona sí lo requiera, porque en muchas ocasiones podemos ver que hay personas que están en riesgo alto de morir, pero el Señor les da esa oportunidad de volver a vivir. Entonces, en un futuro puede volver a presentarse la misma situación, entonces también se puede volver a requerir. ¿Quién lo solicita? Pues muchas veces el mismo paciente y en otras ocasiones pues son sus familiares. Ellos son pues quienes piden pues que se les administre este sacramento. Los requisitos que se necesitan, pues ojalá que la persona ya esté en gracia de Dios, se haya confesado y también haya comulgado, pero muchas veces no se ha podido dar esta situación por múltiples circunstancias. En ese caso, el sacerdote o el obispo, pues digamos que hace una excepción especial, pues con ciertas condiciones, ¿no? Pero sí se le puede pues administrar este sacramento. Incluso en mi caso personal he visto muchas situaciones donde estas personas pues han estado en estado de desesperación, en una intranquilidad terrible, y luego de recibir este hermoso sacramento logran esa paz, incluso si es el momento de su partida. Su actitud inmediatamente cambia, su vida es diferente. Es un sacramento hermoso y al cual no hay que temerle, porque vuelvo y repito, es esa gracia que el Señor nos da y esa oportunidad de encontrar esa paz, de imaginarnos pues que vamos a ver su rostro, que Él es el Señor que nos da toda su misericordia, todo su amor, porque por medio de este maravilloso sacramento Jesús
es ese médico que todos y cada uno anhelamos, es ese médico que sana no solamente nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. En la Biblia encontramos en la epístola de Santiago 5:14, nos dice: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Entonces, es algo que el Señor instituyó, como todos los sacramentos, y están consagrados en las Sagradas Escrituras. Bueno, el Señor nos ofrece a través de este sacramento muchas cosas, o sea, los efectos de este sacramento, lo que llega a las personas, pues es algo hermoso, porque no solo nos da esa paz espiritual que tanto necesitamos, sino que también nos da ese consuelo porque en un momento de estos, de pronto a veces estamos con una desesperación desbordante, estamos muy frágiles ante la enfermedad. Así es de que por medio de este sacramento nosotros volvemos a sentir esa paz, acrecentamos nuestra fe, podemos encontrar ese verdadero camino que nos lleva al Señor, nos prepara para morir si ese es el momento, y a no sentir ese temor, a sentir al contrario esa misericordia que Él nos da, es sentirlo cerca de nosotros, es llenarnos de esperanza, saber que la vida no termina aquí, que vamos para un lugar más hermoso a encontrarnos con el Señor. Entonces, el Señor se hace presente en ese momento de fragilidad para todos nosotros, porque somos humanos y a veces sentimos pues ese temor o esa tristeza al ver a un familiar que de pronto está en un estado de salud pues muy delicado o ya en su fase avanzada en edad. Entonces, bueno, es lindo poder permitir que el sacerdote venga a ese lecho de enfermo que es un altar para el Señor. Y lo digo a manera personal, este año ha sido muy difícil. He tenido a mi madre de 86 años varias veces hospitalizada en alto riesgo, y gracias al Señor, Él nos ha mandado pues a los sacerdotes de nuestra parroquia, nuestros amigos, y le han administrado este maravilloso sacramento. Y todas las veces mi madre, por la gracia de Dios, aún está con nosotros, y hemos visto ese cambio tan profundo. Hemos visto cómo de pronto ella, que tenga algunas dificultades a nivel mental, pero a través de esta unción ella ha encontrado una paz que la hemos experimentado todos, porque ha estado en unos momentos de desesperación. Ella tiene demencia senil, entonces muchas veces entra en unos estados críticos fuertes, y digamos que a través de esta unción hemos visto cómo el Señor ha actuado, cómo le ha dado esa paz, cómo le ha dado esa tranquilidad, cómo Él llega a todos y cada uno de nosotros, porque, bueno, ¿quién más sino el Señor para saber de ese dolor? El que tuvo que vivirlo y experimentarlo todo su camino, en esa pasión, en todo lo que él tuvo que vivir, aguantar esos azotes, esa corona de espinas, esa lanza que clavaron en su costado, eh, todo el dolor cargando su cruz en el Calvario, y después ser crucificado allí y morir de esa manera tan terrible. O sea, si hay alguien que experimentó el dolor de una manera cruel y despiadada, fue nuestro Señor Jesucristo, tanto que murió por nosotros en la cruz. Así es de que el Señor sabe y conoce de esa tristeza, el Señor sabe que hay en cada uno de nuestros corazones.
y Él se compadece de nosotros porque el Señor es misericordia, el Señor es amor. A Él le duele esas situaciones de dolor, no solo para la persona que está en su lecho de enfermo y sufriendo, sino también para nosotros, los familiares que estamos alrededor de ella. Así es de que el Señor viene también a traernos, a darnos a todos esa fuerza y esa esperanza y a saber que la vida no termina aquí, que la vida va más allá de todo esto, de lo físico, de todas estas cosas diarias. Él es grande y maravilloso, y sino que a veces nuestra fe no es como debiera ser. Somos débiles en nuestra fe y eso nos pone a dudar y eso nos hace sentir miedo y eso hace que de pronto tengamos esos momentos de fragilidad donde nos inunda la tristeza y que perdemos la esperanza. Entonces, miren cómo este sacramento es tan lindo que nos renueva y nos da ese consuelo y esa esperanza y renueva esa fe que tenemos allí presente. Bueno, en la Biblia también encontramos muchos pasajes bíblicos donde el Señor vino a sanar, porque toda su vida fue haciendo milagros, sanando muchas personas. Y quiero mencionar algunos de esos pasajes bíblicos donde él está allí presente, ¿no? En, digamos, encontramos cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento en Juan 9:41. Recordemos que él hizo saliva, ¿no? Mezcló la saliva con la tierra, hizo una especie de lodo y se la sobó allí en los ojos a este ciego que era de nacimiento. Y vemos cómo ese ciego recobró la vista. Qué milagro tan hermoso. También en el pasaje del sordomudo en Marcos 7:31-37, ¿no? Donde el Señor toca sus oídos y su lengua y que le dice, Efetá, ábrete. Y ese sordomudo pudo volver a escuchar, pudo volver a hablar. Hermoso. Y lo mismo el pasaje de la hemorroísa en Marcos 5:25-34, donde esa persona que tenía un flujo de sangre desde hace tantos años, pero ella con esa fe tan grande se aferra al Señor, toca el borde de su manto y logra sanarse. Es un pasaje hermosísimo, igual que el de la hija de Jairo en Mateo 9:18-26, una niña que ya había muerto y le rogaron al Señor que por favor le devolviera la vida, y el Señor va y le devuelve la vida a esa niña. Y también encontramos la parábola del leproso en Marcos 1:40-45. Qué hermoso este pasaje también, donde está ese leproso al que todo el mundo rechazaba, al que nadie quería, y cómo el Señor llega hasta él con esa bondad y lo toca y le dice esas palabras tan hermosas, ¿no? Y ese leproso le dice, o sea, si quieres puedes limpiarme, Señor. Él lo sabía, tenía esa fe grande en él y el Señor lo limpia y le devuelve la salud. Es un pasaje muy hermoso. Bueno, ¿cuáles son los signos de este sacramento? Primero que todo vemos cómo el sacerdote utiliza la estola morada cuando va a administrar este sacramento. También el aceite consagrado que el sacerdote siempre le unge en la frente al enfermo y también en sus manos. Recordemos que este aceite consagrado pues es cuando se bendicen el Santo Crisma, el aceite, en un día muy especial, y con quien el sacerdote pues administra el sacramento. Y las formas pues son esas palabras hermosas que le dice el sacerdote
al enfermo, son unas palabras muy lindas en donde él invoca la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que viene allí en ese momento, se hace presente en ese lecho de ese enfermo, en ese lecho de esa persona que está de pronto en riesgo de muerte o ya en su momento de partir o en un riesgo alto. Entonces el Señor se hace allí presente, es el Espíritu Santo que llega a él y le da esa fuerza y le da esa esperanza y esa valentía, ¿no? Para poder encontrarse con el Señor. Entonces, este sacramento no es de temor como muchas personas, porque de pronto muchas veces no estamos preparados para asumir la muerte como un proceso de la vida, digámoslo así, y que todos tenemos que pasar por allí, porque la vida es eso y todos tenemos que partir algún día, sino que existen tantos mitos, tantas cosas terribles. Tuvimos la experiencia con mi madre en un hospital que llegó el sacerdote pues a administrarle el sacramento y hasta una señora vecina se puso a llorar y que no me quiero morir y bueno, le dio como un ataque de pánico, pero finalmente cuando el sacerdote vino, rezó esa oración tan hermosa y después compartió con nosotras y mi madre se calmó y empezó a hablar de cosas lindas y él también nos hizo una catequesis muy hermosa y bueno, la señora que estaba allí de un momento a otro también llamó al sacerdote, quiso que también pasara por su lecho y habló con él y él también la ungió. Y bueno, fue una experiencia maravillosa porque esa persona que estaba con tanto temor y que le dijo al padre que hacía tantísimos años que ella no se confesaba y que se había olvidado del Señor, bueno, tuvo su encuentro ese día y estuvo feliz. Al día siguiente, en horas de la madrugada, yo no estaba allí, sino mi hermana, y la señora se fue. Era el día de partir. Pero esas últimas horas, mi hermana se quedó esa noche, me dijo que la señora había estado pues en una paz tremenda y que las escuchaba, o sea, mi hermana rezando el rosario con mi mamá y la señora desde su lecho enseguida contestaba y oraba también, o sea, esa persona encontró esa paz que el Señor viene a darnos, ¿no? Esa fuerza y esa esperanza. Y Jesús se acerca verdaderamente a los enfermos, Él viene a través de estos signos sensibles para darnos toda su gracia y su fuerza, para darnos esa fuerza que necesitamos en esos momentos difíciles. Él sabe que nosotros necesitamos esa ayuda y que estamos pasando por un sufrimiento y a Él le duele ese sufrimiento. Él no es ajeno a nada de eso. Entonces, por eso nos da esa fuerza especial para que nosotros podamos hacerle frente a esa etapa de la muerte. Así es de que, bueno, los mitos son muchos, pero ya sabemos que como cristianos íbamos a encontrar muchas cosas, incluso de otras sectas que nos asustan, que el fin del mundo, que una cosa, que otra, que la muerte, y bueno, nada, es el momento desde ya de prepararnos, de asumir que la muerte es parte de la vida y que la vida no termina aquí, que tenemos una vida eterna, esa vida eterna que el Señor nos ha dado, porque cuando Él resucitó, nos ha dado esa vida eterna y Él nos está esperando allá. Así es de que, qué lindo este sacramento y bueno, no sabemos cómo va a ser nuestro final, ¿cierto? O el de nuestros familiares, pero pues entre tanto